El eco de la última explosión resonó a través de los escombros de lo que alguna vez fue una ciudad. El humo se mezclaba con la ceniza y un silencio sepulcral había reemplazado el rugido de la batalla. La guerra había terminado y la victoria, para aquellos que aún podían llamarse vencedores, se sentía como una derrota tan profunda como la del enemigo. El general Kaylen, un hombre cuya barba cana ocultaba cicatrices de innumerables batallas, se arrastró por un cráter humeante. A su lado, el teniente Anya yacía inconsciente, su respiración superficial y dolorosa. Habían luchado juntos durante años, un lazo forjado en el fuego de la muerte y el sacrificio. Pero ahora Kellen se preguntó ¿para qué? La guerra había comenzado con ideales, con banderas ondeando y canciones de heroísmo. Los soldados, pero que una vez desvanecido en una pesadilla de muertes sin fantasmas, con los ojos perdidos y enfermedades, arrastrando los pies hacia un destino que nadie quería. Los enemigos, una vez caricaturas de maldad, se habían revelado como hombres, mujeres y niños, con las mismas esperanzas y los mismos miedos. Kellen miró el cielo anaranjado, el sol poniente filtrándose a través de las nubes de humo. Cerró los ojos, poder rebobinar el tiempo hasta el momento en que todo esto podría haberse de los que había perdido. Fue entonces cuando sucedió. Un destello de luz, más brillante que un relámpago, desgarró el cielo. No era el flash de una bomba ni la llamarada de una nave espacial. Era una luz suave, cálida, que no quemaba, sino que envolvía. Cuando Kellen abrió los ojos, supo que algo imposible estaba sucediendo. En el centro del cráter era donde la tierra aún ardía, que una flor estaba creciendo jamás. No era una rosa ni un lirio, eran de un blanco inmaculado, luminiscentes, como si estuvieran hechos de la misma luz que había llenado el cielo. El tallo era de un verde brillante y puro, y de la flor emanaba un aroma dulce y fresco, un olor a vida y a paz. Kellen parpadeó, incrédulo, pero luego Anya se movió a su lado y con una voz ronca susurró: a pesar del dolor, a pesar de las horribles cicatrices que la guerra había dejado en su alma, una lágrima de asombro rodó por su mejilla. Se arrastró más cerca de la flor, su mano temblorosa, pero se detuvo. Tenía miedo de tocarla, de que la realidad se rompiera y descubriera que era una ilusión, pero luego vio algo más. En la base de la flor, la tierra quemada y estéril estaba cambiando. El gris se expandía lentamente, y pequeñas brisnas de hierba verde asomaban a medida que la hierba crecía. El aire se volvía más fresco, el olor a ceniza y muerte se disipaba y era reemplazado por la fragancia dulce de la flor. El resto de los soldados, aquellos que aún vivían, comenzaron a salir de sus escondites con los ojos abiertos de asombro. Los enemigos que aún estaban en el campo de batalla también salieron de su refugio. Olvidando su rivalidad, se acercaron, sus rostros reflejando la misma incredulidad. En un momento, Kellen se encontró de pie al lado del general enemigo, un hombre con un ojo de cristal y una cicatriz en la mejilla que una vez había sido el objetivo de su mira. Ahora estaban de pie juntos, mirando esta flor imposible. Nadie dijo nada, no había necesidad. La flor lo decía todo. De repente, era una mariposa azul, una segunda con alas del color del cielo de un milagro nacido de la peor de las suavemente en uno de los pétalos luminiscentes. No era la mariposa que se veía comúnmente en la tierra. Era de una belleza etérea, casi mágica. Kellen sintió cómo la esperanza, algo que había creído perdido para siempre, florecía en su corazón. Y mientras el sol se ponía, bañando los campos de batalla en una luz dorada, los árboles muertos comenzaban a brotar. Se hizo realidad. El aire se llenaba de un coro silencioso de vida. La guerra había sido tan horrible que la vida había tenido que volver de una forma imposible, una que no dejaba lugar a la duda ni al rencor, porque la flor, esa flor de la esperanza, no tenía bando. Era un regalo para todos, un recordatorio de que, incluso en los escombros de la peor de las batallas,
Algo hermoso. El general Kaelen siempre se levantó lentamente, con el corazón aún latiendo, con una emoción que no había sentido en años. La mariposa azul batió sus alas y se alejó flotando, como un fragmento del cielo desprendido. Un suave murmullo de asombro y admiración se extendió por el campo. Los soldados de ambos bandos, en lugar de apuntarse con sus armas, se bajaban los cascos para ver mejor, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y una esperanza bueno fijo en la flor, se acercó a Kaelen. «No sé lo que es esto», susurró, su voz ronca de tanto gritar órdenes de batalla. «Pero he perdido a mi hijo en esta guerra. ¿Cree que podría verlo de nuevo?» Kaelen no supo qué responder. La flor, el milagro, no parecía una puerta al pasado. Parecía un puente hacia el futuro. «No lo sé. Pero quizás, si la guerra termina realmente, si dejamos que esta flor nos guíe, quizás la paz sea un tipo de reunión». El otro general asintió, una lágrima solitaria recorriendo su mejilla sucia de carbón. En ese momento, las barreras entre ellos se derrumbaron. Ya no eran enemigos, sino dos viejos cansados, atados por el mismo dolor, con la misma esperanza. La flor siguió creciendo. Su luz de la tierra estéril y quemada que la noche comenzaron a brotar otras plantas. Arbustos con bayas de un rojo vibrante, enredaderas con flores en forma de campana que brillaban con un suave resplandor. Los pájaros, que hacía tiempo se habían alejado de ese lugar maldito, comenzaron a regresar, aterrizando suavemente en las ramas de los árboles que se regeneraban milagrosamente. Las heridas de los soldados, el cambio más sorprendente no fue en el paisaje, no solo las físicas, en la gente, sino también las invisibles. El peso en sus hombros se aligeró. La amargura y la desesperación se desvanecieron, reemplazadas por la sensación de un nuevo comienzo. Esa noche, bajo un cielo estrellado que la flor había limpiado del humo, los dos ejércitos acamparon juntos. Compartieron la escasa comida que les quedaba. No hubo guardias, no como enemigos, no hubo gritos de guerra, sino como supervivientes. Solo historias de casa, de amores perdidos y de sueños olvidados. A la mañana siguiente, cuando el sol se alzó, la flor había desaparecido. No quedaba ni un rastro de ella, ni de su resplandor, ni de su tallo. Sin embargo, el campo ya no era un campo de batalla, era un jardín de una belleza sin igual. La hierba era tan suave como la seda, los árboles tan altos como los antiguos robles, y el aire olía a la promesa de un futuro que la guerra nunca podría tocar. Y fue entonces cuando Kaelen vio la mariposa azul. No una, sino cientos. Volaban alrededor del general enemigo, luego se posaron suavemente en los hombros de Anya, que ahora respiraba tranquila y profundamente, con una leve sonrisa en sus labios. La guerra había sido tan horrible, Kaelen sintió que la única forma de que terminara era con un milagro, un acto de imposible belleza que sanara no solo la tierra, sino el alma de la humanidad. Y en el corazón de ese milagro, Kaelen supo que el amor y la esperanza eran las únicas armas capaces de vencer a la guerra. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Los soldados, ahora sin rango ni bandera, ya no eran los comenzaron su viaje de regreso a casa. Entrado en esa guerra. La flor, el milagro, había sembrado algo más que plantas en la tierra. Había plantado la semilla de la reconciliación en sus corazones. Marchaban juntos, los de un lado y los del otro, ayudándose unos a otros, compartiendo lo poco que tenían y soñando con el mundo que iban a reconstruir. El general Kaelen y su antiguo adversario hablaban de tácticas de guerra al lado del otro, no para planear batallas, sino para comprender cómo pudieron ser tan ciegos. Se contaron las historias de sus familias, las que esperaban y las que ya no volverían. La amargura de la derrota y la futilidad de la victoria se habían disuelto en la comprensión mutua. Anya, ahora completamente curada, era la más entusiasta de todos. Sus heridas,
Tanto las de su cuerpo como las de su alma se habían desvanecido por completo, y ella guiaba a otros soldados, ayudándoles a encontrar la esperanza en las pequeñas cosas. Un amanecer sin humo, el canto de un pájaro, la risa de un camarada. Cuando llegaron a las primeras aldeas, los aldeanos, que habían vivido con miedo y escasez, miraron con asombro a los dos ejércitos marchando juntos. La noticia del milagro no había banderas como un reguero de pólvora, solo rostros sonrientes y manos a través de la gente misma, que vio la paz en los ojos de los hombres que se suponía que eran sus enemigos. Las armas, que habían sido las herramientas de su oficio, se dejaron de lado y se fundieron. Se convirtieron en herramientas de labranza, en herraduras para caballos, en clavos para construir nuevas casas. La historia de la flor se transmitía en una leyenda, de generación en generación, y en los libros de historia ya no se hablaba de la victoria de un lado sobre el otro, sino del día en que una flor imposible puso fin a la guerra. Los niños crecieron escuchando la historia de la mariposa azul, y el lugar del último campo de batalla se convirtió en un santuario, un vasto jardín donde el césped siempre era verde. La guerra había sido tan horrible que al final nadie podía recordar que inventar una nueva forma de existir. Un nuevo comienzo que no fue una victoria para nadie, sino una victoria para todos. La flor les había demostrado que el verdadero poder no residía en las armas, sino en la capacidad de curar, de perdonar y de plantar algo nuevo en la tierra estéril de la devastación. El mundo ya no se definía por lo que se había perdido, sino por lo que se había encontrado. La paz que nace de la imposibilidad, la esperanza que florece en la oscuridad más profunda y la certeza de que incluso después de lo peor, la vida siempre encuentra una forma de regresar. Con el tiempo, aquel jardín se transformó en el corazón de un nuevo mundo. Delegaciones de pueblos lejanos acudían no para firmar tratados ni imponer condiciones, sino para contemplar el milagro y llevarse un fragmento de su esencia. Nadie sabía cómo, pero quienes pasaban un día entre aquellas flores regresaban distintos, más pacientes, más sabios, más atentos al sufrimiento de los demás. El general Kaelen, cansado de las cargas del mando, decidió quedarse. Su antiguo adversario también no como guardián, y juntos como aprendieron que la tierra respondía mejor a la cooperación que a la fuerza. Lo que en otro tiempo habían dedicado a diseñar estrategias de destrucción, ahora lo usaban para cultivar campos fértiles, canales de riego y hogares donde la vida pudiera renacer. Anya, cuya voz se había convertido en un faro, comenzó a enseñar a los niños de las aldeas cercanas. No les hablaba de armas ni de ejércitos, sino de resiliencia, de la capacidad humana de volver a levantarse. Les contaba la historia de la mariposa azul no como un mito distante, sino como una promesa que todos podían continuar. La flor creció aquí, decía, señalando el centro del jardín, pero sus semillas viven en cada uno de ustedes. Pasaron décadas, y lo que había sido un campo de batalla se volvió una ciudad distinta a cualquier otra. No había estandartes porque no había facciones. En su lugar había caminos abiertos, huertos compartidos y casas donde cualquiera podía encontrar refugio. Los viajeros empezaron a llamarla Aurora, porque allí siempre amanecía un nuevo comienzo. Las leyendas siguieron creciendo. Algunos decían que, en noches de luna llena, aún podía verse la mariposa azul revoloteando entre las flores. Otros aseguraban que la flor original todavía estaba allí, escondida entre el follaje, esperando el momento en que la humanidad volviera a necesitarla. Pero lo cierto es que, con o sin milagro, los hombres y mujeres de aquel tiempo comprendieron que el verdadero prodigio había sido su decisión: elegir la paz, incluso cuando la guerra había sido su lenguaje durante generaciones. Y esa elección
más poderosa que cualquier arma, fue lo que mantuvo vivo el jardín y con él la promesa de un futuro distinto. El mundo ya no contaba el tiempo en batallas ni en coronaciones, sino en cosechas y en risas de niños. Porque la flor, al final, no había salvado a los soldados, ni a las aldeas, ni siquiera al mundo entero. Lo que había salvado era la memoria de lo que significa ser humano. Los años se volvieron siglos y Aurora dejó de ser solo una ciudad. Se convirtió en el origen de una nueva civilización. Sus habitantes nunca levantaron murallas, pero aún así resistieron las tormentas de la historia. Los pueblos vecinos, al ver que no había en ellos deseo de dominio ni de guerra, comenzaron a imitarlos. Primero, fue un pequeño círculo de aldeas unidas por la confianza. Los escribas de Aurora registraban enteros que eligieron derribar sus fronteras, sino en el libro de la flor. Un manuscrito interminable que contenía canciones, historias, relatos de los viajes de los primeros soldados que habían vuelto como hombres de paz. Con el paso del tiempo, esas páginas se copiaron, se tradujeron y llegaron a lugares tan lejanos que nadie recordaba ya dónde había comenzado. Allí crecían flores imposibles, siempre en flor de ese mundo, sin importar la estación. El jardín. Algunos sabios decían que la tierra estaba bendecida, otros que la verdadera bendición era la memoria que los hombres habían sabido conservar. Los niños de Aurora aprendían a caminar corriendo entre los pétalos y cada generación sembraba nuevas plantas como ofrenda, asegurándose de que nunca faltara color en aquel lugar que había nacido del gris de la guerra. Vivieron lo suficiente para ver el cambio. Murieron en paz el mismo día y sus cuerpos fueron enterrados juntos bajo un mismo roble joven. Anya, más longeva, siguió enseñando hasta que su voz se apagó. Antes de partir, pidió que no levantaran estatuas en su honor, sino que plantaran un árbol por cada niño nacido en la ciudad. Así se hizo. Y con el tiempo, los sabios de Aurora desarrollaron una filosofía que reemplazó los antiguos códigos militares. La llamaron la senda de la semilla. La idea de que cada acción humana es una semilla que germina en los demás, para bien o para mal. Esa enseñanza se difundió como lo había hecho la noticia del milagro, no por decretos ni ejércitos, sino por el ejemplo. Pasaron siglos y los nombres de los soldados se perdieron en el murmullo del tiempo, pero el mundo entero recordaba a Aurora y a la mariposa azul. Y cada vez que una guerra amenazaba con nacer, los pueblos enviaban emisarios al jardín, como recordatorio de lo que estaba en juego. Y entonces ocurrió algo aún más extraordinario. En una primavera, siglos después, una niña que jugaba en el jardín, los ancianos vio posarse una mariposa azul sobre su mano, y la niña, sin entender del todo el peso del momento, sonrió con la inocencia de quien no conoce la palabra enemigo. Así comenzó una nueva era, no marcada por el miedo al pasado, sino por la certeza de que el futuro siempre podía florecer, mientras hubiera alguien dispuesto a cuidar la semilla. Los siglos continuaron su marcha silenciosa, y el recuerdo de las guerras antiguas se volvió un mito, casi tan lejano como los dragones de las leyendas. La humanidad había florecido alrededor de Aurora, extendiendo sus raíces hasta donde alcanzaban los mares. Ciudades sin muros, comercios sin fronteras, escuelas en cada aldea y un consejo formado no por reyes ni generales, sino por jardineros, maestros y sabios. Cuanto más grande se hizo el legado de la flor, más frágil se volvió. Había nacido una nueva generación que nunca conoció el dolor de la guerra. Para ellos, la paz era tan natural como el aire, y empezaron a olvidar que había costado sangre y lágrimas. Algunos jóvenes comenzaron a murmurar, ¿y si el verdadero poder no está en la semilla, sino en la espada? ¿Qué pasará si alguien
Lejos no eran de Aurora, ejércitos lo que decide amenazaba a la conquistar. humanidad, sino el olvido. Esas preguntas Fue primero entonces tímidas cuando se apareció propagaron Liara, como una sombra. descendiente lejana de Anya, reconocida por su curiosidad incansable y su espíritu rebelde. A diferencia de otros, no rechazaba esas dudas. Viajó más allá de las fronteras, hacia tierras que aún no habían aceptado el legado de la flor. Allí descubrió que había pueblos que nunca habían oído hablar de Aurora, vivían en soledad, luchando por sus recursos, desconfiando de todo extranjero. Liara regresó con un mensaje que estremeció al consejo. La paz que vivimos es frágil porque no es universal. Mientras haya un solo lugar donde reine la miseria y el miedo, la semilla no está completa. El consejo dudó. Algunos ancianos temían que intentar expandir la filosofía de Aurora fuera una forma de imponerla. En cambio, advertían que si no la paz verdadera, el mundo volvería a nacido de la fuerza. Fue entonces cuando algo sucedió en el jardín. Durante una noche sin luna, los árboles comenzaron a susurrar con un viento extraño, y al amanecer apareció una segunda flor imposible, junto a donde yacían Kellen y su adversario. Sus pétalos eran dorados y en su centro brillaba un polen que parecía luz líquida. Los sabios lo interpretaron como un nuevo signo. Visto antes. La primera flor había cerrado una guerra. Esta segunda debía abrir un camino. Liara fue elegida para llevarla más allá de Aurora, no como conquistadora, sino como mensajera. Con un pequeño grupo, partió hacia las tierras que no conocían la paz, llevando la flor dorada como símbolo y como prueba. Su viaje no sería sencillo. Debía convencer a pueblos que desconfiaban, sanar heridas que Aurora nunca había vivido y enfrentarse a la posibilidad de que, por primera vez en siglos, la humanidad volviera a tener enemigos. Y así comenzó la segunda senda, no de reconciliación entre ejércitos, sino de unión entre mundos diferentes. Su viaje no sería sencillo, debía convencer a pueblos que desconfiaban,